El Lyon seguía con paso firme. Tras la victoria ante el Mónaco, sumaba otras dos victorias en la Ligue 1. El Lyonnais seguía haciendo un buen trabajo. Se mantenía sumando puntos para lograr los objetivos de la temporada. González necesitaba resolver el problema que Lyon venía mostrando jornada tras jornada: la falta de definición. Revisaba los datos de la temporada. José López, Mauricio y Tolisso estaban empatados a 5 goles en la Ligue 1. Rafael González sabía que debía mejorar si tenía planes de clasificarse para la Champions League. González necesitaba encontrar realmente el problema del equipo. No podía permitirse que el Lyon tuviera esa falta de definición si quería clasificarse para Champions. La clasificación de Lyonnais en la Europa League estaba siendo buena, pero sabía González que no podía confiarse. Un detalle que tuvo González que resolver fue la posición de lateral izquierdo. Agner Vinicius estaba provocando un problema en el Lyon que a González no le gustaba. Vinicius se quedaba colgado como si fuera extremo, dejando huecos en la defensa. Esto provocó que González lo ocupara como ficha de cambio para adquirir a Quentin Merlin, una joven promesa francesa de 23 años. Usando a Agner Vinicius como fichaje de cambio, más 7 millones, se hacía el traspaso del joven. Quentin vendría a ser un suplente para Triafalgo. Sin embargo, González consideraba que por su joven edad y el potencial que podría llegar a tener, podría ser el titular en el futuro para el Lyon, tomando en cuenta la edad de Triafalgo. La afición tomaba muy bien este traspaso. El que Lyon incorporara jóvenes promesas francesas hacía ilusión a la afición. Los buenos resultados de González dirigiendo a Lyonnais parecían un sueño. La afición estaba muy contenta. El Lyon parecía volver a ser un equipo competitivo tras años de problemas financieros y de no poder tener un plantel para competir a este nivel. Ahora, la prueba de Lyon en la Europa League era ante el RB. El Lyon no se podía dar el lujo de perder este encuentro. La clasificación a la siguiente fase de la Europa League estaba siendo reñida. Esto aumentaba la presión en González. No solo había que resolver el problema de la definición, sino también debía presionar para clasificar a la Europa League. José le daba la delantera en el marcador a Lyon, 1-0 ante el RB. González celebraba, pero seguía pensando, ¿sería esto una falta de calidad de José? ¿O estaba José necesitando un poco más de tiempo para adaptarse al equipo? Ya que anteriormente José había fallado una oportunidad clarísima y ahora el Lyon podría tener una ventaja de 2 goles. El RB estaba presionando. Sabía
que también necesitaba los 3 puntos. Presionaba a Lion y tenía la oportunidad de empatar el partido antes del descanso, del entretiempo. Pero un portero Grave muy bien situado se los negaba. González analizaba la primera parte del juego de Lion, manteniendo en la cabeza las posibles formas de mantener el triunfo o buscar un gol más que le diera la tranquilidad al equipo. González seguía llegando, pero faltaba esa definición para poder lograr dar la tranquilidad al equipo. González no lo podía creer. El RB seguía presionando, pero un gran portero, Grave, mantenía el 0 en su portería a favor de Lion. El Lions seguía ganando. González hacía un cambio. El partido seguía siendo bastante reñido. A pesar de llevar la ventaja, Lions tenía un serio problema para mantener la tranquilidad y lograr la victoria. El RB estaba siendo un equipo sensacional. Estaba luchando por empatar el partido. Por su parte, el Lion seguía intentando llegar. Y fue entonces, al minuto 88, que José le daba esa tranquilidad al equipo. Lograba el segundo gol para el Lions. Un gol que no solo beneficiaba en este partido al equipo, sino un gol que le estaba abriendo las puertas a José en el sistema de González. Ahora era más difícil saber realmente qué era el problema que mantenía a González y a Lion con ese problema. El partido finalizaba. El Lion conseguía los 3 puntos tan ansiados para mantenerse dentro de la clasificación para la Europa League. González no podía confiarse de los buenos resultados. Sabía que no solo estaba compitiendo en la Europa League, también el equipo debía rendir en la League One. En la League One, el Lions se enfrentaba al Metz, partido que empataba. González no lo podía creer. Tras 7 oportunidades del equipo y solo habían metido un gol. Era clarísimo el problema de Lions. Falta de definición. Pero seguía sin encontrar el problema. González, al analizar los datos, se dio cuenta que José ahora mantenía 19 partidos jugados, 9 goles y una asistencia. Por su parte, Hendrik tenía 16 partidos, 5 goles y una asistencia. Los números parecían ir mejorando claramente para José. Ahora el Lion debía enfrentarse a su siguiente oponente en la Europa League. Los datos no eran suficientes para que González pudiera tomar una decisión. Sabía que eran importantes, que daban indicios de ciertas cosas, pero él quería analizar más a futuro. Sabía perfectamente que una decisión podría llevar al equipo al siguiente nivel o desestabilizarlo por completo. El Lyon se enfrentaría al Urge en la Europa League, otro partido que el Lyon debía ganar para asegurar su pase a la siguiente fase de la competición. A González se le estaba terminando el tiempo para tomar una decisión acerca de los delanteros del equipo. El partido, al minuto 22, le daba la ventaja al Lyon. Gol, obra
del mediocampista ofensivo Zulk. Un gol súper importante para permitir la clasificación tranquila de Lions a la Europa League. González lo festejaba. Zulk estaba contento. El equipo seguía avanzando con buenos resultados. El partido seguía siendo apretado. El marcador no cambiaba y el partido daba por terminado los primeros 45 minutos. Tras el descanso, el partido volvió a arrancar. Un partido que por los primeros 45 minutos parecía seguir bastante duro. Y así fue. Tras no poder moverse el marcador y a pesar de los intentos de Lion por mantener una ventaja superior, el marcador ya no se movió. Los 90 minutos habían pasado y Lion se llevaba la victoria. González analizaba la posibilidad de hacerle caso a la afición y fichar a Hendrik. Algunos aficionados apreciaban al joven y le veían un gran futuro. Pero había un problema. El joven actual del Madrid costaba millones, los cuales el Lyon no tenía. En la Ligue 1, el Olympique empataba 1-1 con el Slough. Un partido rígido y duro. Pero el Lyon seguía sumando. Las malas noticias llegaban. Niakate se lesionaba. Una noticia buena al fin para González. El ojeador de la cantera había regresado. Nuevas jóvenes promesas estaban disponibles para ver el crecimiento y su potencial dentro de la academia de Lyon. González los analizaba y estaba contento de ver que la cantera del equipo poco a poco estaba reuniendo jóvenes promesas. Parecía que el futuro del equipo estaría seguro, con una cantera más grande. El Olympique se enfrentaba ahora al Auxerre en la Coupe de France, partido que ganaba 2-1. El equipo seguía ganando y al parecer el tiempo estaba acomodando las cosas para González y el Lyon. El Lyon sumaba otra victoria en la Ligue 1 ganando ante el Nantes 4-1. Parecía que el problema se estaba resolviendo por sí solo. El equipo estaba ahora anotando y aprovechando las oportunidades que creaba. Esto era una muy buena noticia para González. Ahora el Lyon tenía un duro oponente por delante en la Coupe de France. No era nada más y nada menos que el poderosísimo PSG. González quería aprovechar este partido para realmente ver el desarrollo y la potencia del Lyon. Increíblemente, el Lyon estaba dando un gran partido. Un equipo con los problemas financieros que había tenido y la plantilla que González había logrado, sin grandes promesas, sin grandes estrellas, sin salarios enormes como los del PSG, estaba dando una gran lucha. El partido estaba siendo muy reñido. Ambos equipos mantenían un gran nivel. Los equipos estaban dando un partido espectacular, con llegadas por ambos lados. Y las figuras del partido estaban siendo los porteros al tener una actuación espectacular. Los equipos seguían luchando por lograr la victoria, pero ambos porteros les decían que no. Lions seguía creando oportunidades, pero la grande reacción del portero del PSG
le decía no al gol de Lion. Pero al minuto 42, Plata aparecía para darle la ventaja a Lion. Plata había logrado darle la delantera a Lion. El partido estaba siendo reñido, pero por el momento Lion celebraba lo que era una victoria parcial. Plata había logrado entrar solo por la banda derecha, teniendo un 1 contra el portero, pero lograba definir de una manera espectacular. El equipo estaba rindiendo, el equipo parecía sólido. El Lions había vuelto a competir. El partido se iría al descanso con la victoria parcial del Lion. La pregunta de muchos era si González había encontrado la forma de regresar a Lion a su época dorada. ¿Por qué? Porque el equipo había logrado lo que tal vez para muchos había sido imposible. Había logrado llevarse la victoria ante el PSG. 1-0. Tal vez una diferencia pequeña, pero para una plantilla como la del Olympique, esto había sido enorme. Ahora, el Lyon estaba siendo líder de la Ligue 1. Sin embargo, el siguiente partido le dio un balde de agua fría para regresar a la realidad a Lyon. Perdía 1-0 ante el Niza. El fútbol es el deporte que demuestra que todo se juega partido a partido y durante 90 minutos. Sin embargo, las noticias llegaban. González había logrado buenos resultados y no solo eso, lograba que el valor del equipo aumentara. Eso eran buenas noticias para el Lyon. El Lyon parecía que empezaba a ver la luz tras los problemas financieros que tenía, pero la vida no todo es color de rosa. A pesar de los resultados y el aumento de valor del equipo, la directiva se ponía estricta y le comunicaba a González que el presupuesto restante para el equipo debía usarlo o no se trasladaría para la siguiente temporada. Ahora González debía decidir cómo usar ese dinero para mejorar el equipo o dejar que la directiva lo usara para mejorar otros aspectos del club. González se daba la tarea de revisar qué contratos podría necesitar renovar o quizás tomar una decisión que no perjudicara al equipo. Sabía que habría contratos que renovar o la posibilidad de que algún jugador pidiera un aumento. Esto hacía que González se preguntara, ¿debía usar los 17 millones para mejorar al equipo?